Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por nuestros medios, por mi perfil de Facebook, de María Vicente, por mi canal de YouTube, en el donde Dios cada para anunciar las virtudes, ya que nos llamó de la tiniebla a su nueva mirable. Dándole gracias a Dios por este día de vida que me permite nuevamente predicar su palabra con memoria y verdad. Le pido a Él que me utilice con poder y no con poder para que su nombre y solo su nombre sea glorificado, que yo no esté hablando de mí mismo, que yo no esté hablando de conocimiento humano, que yo no esté hablando de mí mismo, que yo sea hablando de Cristo, este crucificado y este resucitado, de Cristo, que mi Dios de Israel me ayude a hablar única y exclusivamente de su Hijo amado Jesús, por Jesucristo, porque en Él y solo en Él hay vida eterna. Que yo me disponga a predicar todo el consejo de Dios sin centrarme en mí, sino solamente en Cristo. Se lo pido a mi Dios en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, el justo. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con la carta a los romanos, esta preciosa carta que Dios me ha permitido predicar para gloria y alabanza de su santo nombre. Vamos a terminar hoy el capítulo 10 para la obra de Dios, recordando un poco lo que venimos viendo en él. En el video de ayer vimos cómo dice la escritura que los que querían alcanzar la justicia de Dios no la lograron alcanzar porque estaban buscando justificarse por las obras de la ley. Estaban utilizando el medio equivocado para justificarse delante de Dios, ya que el apóstol Pablo dice que ninguna carne va a ser justificada por las obras de la ley. Pero curiosamente, la escritura nos dice que los que no estaban buscando justificarse, que los que no estaban buscando la justicia de Dios la hallaron por medio de la fe. Amén. Y es que ese es el problema que ha tenido el hombre a lo largo de la historia. ¿Cuál, hermano? ¿Qué problema? El problema es que el hombre quiere justificarse a sí mismo. El problema es que el hombre, en su afán de hacer méritos, de verse bueno, o de que los demás vean que es bueno, se hace medios para justificarse a sí mismo, ignorando a la única persona y el único medio que nos puede justificar, ignorando a Cristo Jesús. ¿Qué le pasó a los judíos de la época de mi Señor Jesucristo? Ignoraron a Cristo, desecharon a la piedra establecida por Dios, preciosa y aprobada, y en el que en él crea no se verá avergonzado. Lo rechazaron porque ellos habían ideado, ¿verdad? Un supuesto otro medio para justificarse las obras de la ley. Entonces, con el afán de justificarse a sí mismo y alcanzar una justicia y alcanzar a Dios por obras humanas, desecharon la justicia que lo podía salvar, la justicia que viene de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso es que los judíos no la hallaron, aunque la estaban buscando, y los gentiles que no la estaban buscando la hallaron, porque hallaron la justicia de Dios que es por la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, hermano,
lamentándonos mucho, este es el caso de los judíos, ¿verdad? Todo hijo de Dios que ha sido justificado por Dios, que tiene la salvación, cree estas cosas. Primero, que Cristo descendió del cielo. Segundo, que Cristo descendió a la profundidad de la tierra y fue levantado al tercer día de la muerte. Creemos eso fielmente y lo tenemos en el corazón grabado. Y dice la Escritura que si creemos en el corazón, que si creemos con nuestro corazón que Jesús es el Señor, todos los cristianos verdaderos, los hijos de Dios, tienen a Jesús como Señor. Y si lo confesamos y si confesamos con nuestra boca que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Ya creer que Cristo es mi Señor ya me justifica, ya me hace hijo de Dios. Pero si yo creo eso, yo voy a confesar eso que yo creo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo creo que yo soy hijo de Dios, si yo creo verdaderamente en Cristo, yo no voy a tener vergüenza en proclamar su nombre, en proclamar su señorío en mi vida, en proclamar su deidad. Sino que como yo tengo esta salvación, yo lo voy a proclamar a los cuatro vientos para que todo el mundo me escuche. Y si Dios tiene misericordia, otros crean por mi proclamación. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces, todo hijo de Dios es justificado por la fe. Y esa justicia, nos lleva a creer que Cristo vino en carne, que Cristo descendió al abismo, que Cristo murió y que Cristo se levantó de los muertos al tercer día. Y tenemos esa certeza en el corazón, aunque no lo hemos visto, creemos en nuestro corazón. Y como lo creemos, no nos da pena confesarlo, no nos da pena predicarlo a otros, no nos da pena dar a conocer a otros que Jesús resucitó de los muertos, no nos da pena dar testimonio de Cristo, no nos da pena confesar que ahora Cristo es nuestro Señor. Los hijos de Dios se caracterizan por esto, porque tienen una firme convicción de que Cristo vino en la carne, que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo se levantó al tercer día de los muertos, dándonos vida eterna juntamente con Él. Y como lo creemos de verdad, no nos da pena confesarlo con nuestra boca, para que otros que escuchen puedan creer y puedan ser salvos también. Amén. Ahora sí, vamos a entrar en el tema. Eso fue como un breve resumen de lo que vimos ayer. Como siempre, si quieren ver el video completo, todo lo que se dijo, por aquí por mi perfil de Facebook, lo pueden encontrar o por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios. Amén. Vamos a leer ahora versículos del 11 al 18. Buena Escritura dice: todo aquel que cree que no será avergonzado. Todo aquel que cree que no será avergonzado.
porque no hay diferencia de judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Amén, gloria a Dios. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será que salvo. Amén. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predica? Amén. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva. Amén. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe por el oír y por el oír la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra de sus palabras. También no han conocido esto. Israel primeramente Moisés dice, yo os provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, os provocaré a ira. Amén. A ira. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, que el Señor mi Dios me ayude a predicar su evangelio para que su nombre sea, grandemente glorificado a través de él, que su Espíritu Santo me ayude dándome a su Dios en numerosa vez, glorificando al Señor su Dios, al Señor mi Dios, y que su Hijo amado me ayude también a glorificarlo para que toda la gloria sea para Dios Padre e Hijo. Amén y amén. Ok. Versículo 11. Pues la escritura dice todo aquel que cree. Perdón. Pues la escritura dice todo aquel que cree en él no será avergonzado. Amén. Miren. La escritura lo dice, el profeta Isaías lo dice. Todo aquel que cree en la piedra que Dios estableció, preciosa y aprobada, rechazada por los hombres, pero preciosa y aprobada por Dios, no será avergonzado. ¿Quién es esa piedra? Jesús es Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Recuerdan, Romanos ¿Recuerdan Romanos 8 que dice que ni la vida ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni la potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y recuerdan que antes de eso también dice que nada de lo que nos puede pasar aquí o eso nos va a separar del amor de Cristo. Mira, hermano, si Dios ha decidido salvarnos, si tú has creído de corazón en el Señor Jesús, con el corazón, o sea, de verdad, y has proclamado su nombre, sin pena, sin vergüenza, sin importar lo que diga la gente, creyendo fielmente que solo en su nombre hay salvación. Mira, hermano, no importa lo que te pueda pasar, no importa qué te ocurra, Dios no va a dejar que tú te pierdas. Dios no va a dejar que tú quedes avergonzado, porque lo dice en su palabra. Si confiamos en Cristo, en la roca que Dios estableció, en la roca eterna que Dios estableció,
en la única roca que hay salvación, porque la roca no es Pedro, la roca es Cristo. Si confiamos en esta roca, ni el diablo, ni los hombres malos, ni este mundo perverso nos va a poder dejar avergonzados, porque el Señor nos ha prometido no dejarnos avergonzados. El Señor nos ha prometido que si ponemos nuestra esperanza, nuestro futuro, nuestro porvenir, nuestros anhelos, que si ponemos lo mejor de nosotros en Cristo, que si confiamos y esperamos en Él, pase lo que pase, se levante quien se levante, tormentas, tempestades, el diablo, la vida, la muerte, el mundo, Dios no va a dejar avergonzado a su pueblo. Dios no va a dejar avergonzado a aquel por el cual Cristo murió y resucitó. Dios no va a dejar avergonzado a aquel que está unido al Hijo. Porque recordemos que la iglesia, que somos nosotros los que creemos en Cristo, amén, estamos unidos a Él. Somos el cuerpo de Cristo. Dejarnos en vergüenza a nosotros es como dejar en vergüenza a Cristo, porque estamos unidos con Él. Miren, hermano, nuestro futuro es de victoria y de gloria, porque ya Cristo venció. El final de todo hijo de Dios es de victoria y de gloria. Así que en el tiempo presente no lo podemos ver, que en el tiempo presente nos parezca que todo va de mal en peor. Así que en la actualidad veamos como que todo se nos viene encima. Hermanos, escúchenme lo que les voy a decir. Si tú has querido en que Cristo es el Señor con el corazón y que Dios lo levantó de los muertos, tú eres salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Si a ti no te da pena admitir que Cristo es el Señor y tú crees fielmente que Él vino en carne y que Él resucitó de los muertos para darte vida, entonces, hermano, ya estás hecho. Pase lo que pase, el diablo quiera venir a atormentarte, a perturbarte, los hombres quieran hacerte daño, el mundo entero está en tu contra, que lo estará si verdaderamente eres hijo de Dios. Ya Dios ha hablado y Él ha dicho: no dejaré avergonzado a aquel que cree en la roca de salvación que yo establecí. No serán avergonzados cuantos en Él creen. Amén. Entonces, si ya tú eres hijo de Dios, si tú crees fielmente en todo lo que dice la Escritura sobre el Hijo de Dios, si tú crees que Él vino en carne, que Él murió y resucitó por ti, y ahora está sentado a la diestra de Dios y te dio por ti, entonces no hay nada ni nadie que te pueda dejar avergonzado. Dios no te va a dejar avergonzado. Dios va a cumplir su propósito en ti. Dios va a formar la imagen de su Hijo en ti. Y Dios va a hacer que tú veas su gloria para que lo glorifiques a Él. Amén. Gloria a Dios, hermano. Perdón. Podemos ver esto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, José, todo el mundo, por todos los cristianos en el mundo mundial, conocemos la vida historia de José. José fue un hombre, uno de los hijos de Jacob, el penúltimo, si no me equivoco,
que fue primero vendido por los hermanos. Luego llegó a la casa de su amo Potifar, Dios lo adelantó, Potifar le dio a él para que administrara su casa, pero la esposa de Potifar empezó a ver a José con otros ojos y hizo que José se acostara con ella, y como José no lo hizo, lo malpuso ante su amo Potifar y lo hizo meter a la cárcel. En la cárcel Dios lo prospera también, y José se gana la confianza del carcelero. Y bueno, hasta que un día él llamaba al palacio a interpretar los sueños de Faraón, ¿verdad? Los sueños que él había tenido, que lo perturbaban mucho, y José fue prosperado grandemente hasta llegar a ser el segundo más poderoso de Egipto. Entonces, con todos los hijos de Dios pasa así. Dios no nos va a dejar avergonzados. Dios no va a permitir que nuestros enemigos se burlen de nosotros. Dios no va a permitir que ningún hijo de él que ha caído en Cristo quede vergüenza, porque ya él lo dijo. No es mi palabra, no es lo que yo diga, no es a él, hermano. Dice, no, es lo que dice la Escritura. Todo que queda en esa piedra, en esa roca de la que acabó el profesor Isaías, señalando a Cristo, no será avergonzado. Entonces, por mucho que el enemigo te quiera maldecir, por mucho que el enemigo te quiera haber destruido, por mucho que hombres malos se levanten en tu contra, Dios no te va a dejar avergonzado si es que tú has creído en Cristo para salvación y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Ok. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Se fijan? Vamos a leer, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor de todos, porque pues el mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Recordemos que el versículo dice que todo aquel que cree en él no se verá avergonzado. Y fíjense bien que la palabra dice todo aquel que cree. No dice el pueblo de Israel, no dice si el pueblo de Israel cree, no será avergonzado. No dice si los descendientes de Abraham según la sangre que no serán avergonzados. Todo aquel que cree, sea judío o griego, en esa roca no se verá avergonzado. Amén. Es muy importante la palabra todo ahí, porque nos incluye a ti y a mí. Amén. Porque fíjate en el versículo 2, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque no hay diferencia entre el judío y el griego, porque el mismo Señor es rico para con todos los que le invocan. Amén. Entonces, para Dios, ya Dios no ve a la gente como lo hacía en el Antiguo Testamento, que ve solamente al pueblo de Israel, que anteriormente solamente veía al pueblo de Israel como su pueblo salvo, y a los demás, a las demás naciones todas perdidas. No. Ahora Dios ve a las personas que están en Cristo y a las personas que no están en Cristo.
Si tú no has creído en la roca viva, que es Cristo Jesús para la salvación, tú estás condenado. Y si tú has creído, tú eres salvo. Hay dos tipos de personas. Las personas que están representadas por el primer Adán, el Adán que pecó, el Adán que está destituido de la gloria de Dios, y el grupo de personas que creen en Cristo, que han vuelto a ser constituidos pueblo de Dios, hijo de Dios. Entonces, así está viendo Dios en estos momentos a la gente. Gente que no cree en Cristo, para el infierno. Gente que cree en Él y han creído en Él y seguirán creyendo en Él hasta el fin, para el cielo. Sin importar si el que va para el infierno es un judío. Sin importar si el que va para el cielo es un mocho que no tiene mano ni pie. Lo importante y el que hace la diferencia entre un salvo, entre una persona salva, entre un hijo de Dios y una persona condenada al infierno es Cristo. Es tu confianza puesta en Cristo lo que te salva. No es tu confianza puesta en la iglesia, en tu iglesia local. No es tu confianza puesta en un pastor famoso o en un llamado apóstol de hoy en día lo que a ti se salva. No es que tú seas un hijo de un pastor lo que a ti se salva. Lo que a ti te salva es tener toda tu confianza, esperanza y porvenir puestos en la persona de Cristo. Confiar plenamente en Él, creer plenamente en Él, amarlo con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas a Él. Eso hace la diferencia. Y si quieren ser salvos, sean judíos o griegos, tienen que serlo por Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual puedan ser salvos. Solo, única, exclusivamente por el nombre de Cristo. A su nombre de gloria. No es que como yo soy judío de la tribu de Benjamín, descendiente de Fulanín, yo voy a ser salvo. No, 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 no. No es que como yo soy hijo del pastor Pablo y de la apóstola Juanita, yo voy a ser salvo. No, 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 no. Para Dios ahorita lo que ve es esto. Lo que está de Cristo y lo que no está. Lo que está de Cristo ya están salvos. Porque no va a permitir que queden avergonzados cuando han creído en el Hijo de Dios. Es un ejército. Y los que no están, ya están condenados. Simple. Amén. Es un poco crudo, pero es la verdad. Es un poco crudo, pero es lo que dice la palabra. Dios no miente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. Bueno, seguimos. Fíjate que dice, para con todo lo que invocan su nombre, sean judíos, griegos, venezolanos, cubanos, dominicanos, chilenos, si tú invocas el nombre del Señor Jesucristo, creyendo en su obra redentora, creyendo que Él murió por ti, tú eres salvo. No importa si no eres judío, no importa si no tienes nada que ver con el pueblo de Israel, tú eres salvo. Y si hay un judío que no lo invoca, para el infierno, para el séptimo país. Porque todo que
Versículo 3. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto implica pobres, ricos, huérfanos, viudas, nobles, todo tipo de personas de toda lengua, tribu y nación que invoque el nombre del Señor para salvación, que confíe en Él como su único Salvador, como su Redentor, como su Rey, como su Dios, será salvo sin importar dónde sea, sin importar su condición social, sin importar su estudio, sin importar nada. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hermano, pero ¿de quién nos va a salvar el Señor? ¿Del diablo? No, hermano. Dios no te quiere salvar a ti del diablo. Dios te quiere salvar a ti de su ira. Sí, hermano, Dios quiere salvarte a ti de la ira de Él. Porque como Dios es un Dios justo, Dios no puede pasar el pecado por alto. Entonces, si tú no crees en Cristo, cuando estés delante de Dios, Dios te va a condenar por tus pecados y te va a mandar al lago de fuego que arde con azufre, donde el gusano nunca muere. Allí pasarás toda la eternidad crujiendo los dientes. Entonces, ¿de quién te quiere salvar Dios? De su ira santa y justa. ¿Y cuál es el medio que Dios estableció para que lo hicieran los judíos, los griegos, los colombianos y los venezolanos? Que era en Cristo Jesús. Si tú quieres escapar de la ira de Dios que ha de venir para probar a los que moran en la tierra, cree en el nombre de Cristo Jesús, cree en el nombre del Hijo de Dios, y dice la Escritura, lo acabo de leer, que Dios no va a permitir que ninguno de los que queden su Hijo quede avergonzado. Que todo el que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Amén. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. ¿Cómo pues? Versículo 14. ¿Cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? Hace una pregunta. ¿Cómo puedes invocar a aquel en el que no han creído? Y obviamente, si yo no creo en alguien, si yo no he escuchado de alguien, si yo no conozco a alguien, no puedo creer en él. No puedo creer en él. Vamos a seguir leyendo. ¿Y cómo quedan en aquel el que no ha oído? En el que no ha oído. Perdón, hermano. ¿Cómo quedan en aquel que no ha oído? Bueno, vamos a ver. Por esto es que es tan importante, hermanos y amigos, lo que yo estoy haciendo ahora. Por esto es tan importante, hermano, la predicación del Evangelio. Por esto es tan importante leer las Escrituras. Por esto es tan importante lo que yo estoy haciendo en este momento, predicando la palabra de Dios. Ustedes están escuchando palabra de Dios. Ustedes están escuchando que si creen en Cristo no serán avergonzados y no habrá condenación para ustedes. Ustedes lo están escuchando en este momento. Pero si nadie se los dice, ¿cómo lo van a creer y cómo lo van a saber? Entonces, por eso es tan importante el trabajo que hacen los predicadores, los pastores, los evangelistas,
Por eso es tan importante asistir al culto dominical regularmente y escuchar palabra de Dios y creer en la palabra de Dios. Amén. Por eso es tan importante el trabajo que Jesús primariamente le delegó a sus apóstoles, y a ser discípulos, predicando a toda criatura y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todas las cosas que Dios nos ha enseñado. Amén. Por eso es tan importante la gran comisión, hermanos, que Cristo nos ha encomendado. Porque Dios podría convencer a todo el mundo así, con que Dios pusiera en el cielo: yo soy Yahvé, el único Dios vivo y verdadero. Sus hijos creíamos en Él. Y nos salvamos. Hubiéramos creído. Si Dios quiere que nosotros creamos, por la naturaleza, Él nos hace creer. Pero Dios escogió que los que se iban a salvar, que los que iban a creer en Cristo Jesús, lo iban a creer en Él por la locura de la predicación. Pero Dios escogió el medio por el cual iba a salvar a sus hijos, a su pueblo, y era la predicación del Evangelio de Cristo. Entonces, por eso es tan importante, tan trascendental, seguir predicando el Evangelio, porque si nadie lo predica, ¿cómo lo van a creer? Si nadie habla de Cristo, ¿cómo lo van a conocer? Y así pueden decir delante del Señor cuando estén en el juicio del trono. Y pero Señor, es que nadie me habló de Cristo. Bueno, ahorita nadie puede decir nadie me habló de Cristo, porque es una mentira del diablo. Ahorita, con lo avanzado que está la tecnología, con la ayuda de nuestro amigo Internet, todo el mundo tiene a su disposición millones de predicadores. Claro, la mayoría, debo decirlo, falsos maestros y falsos profetas. Pero bueno, Dios es bueno. Lo que quiero decir es que no va a haber excusa en el día del juicio, porque el Evangelio se ha predicado a todas las naciones. Amén. Para que nadie en aquel día temible tenga excusa delante del trono de Dios. Amén. Entonces, por eso es tan importante, hermano, que ustedes oren por nosotros, que ustedes oren por sus pastores, primeramente, que ustedes oren por todos los siervos de Dios que se esfuerzan día a día en predicar la palabra, hermano. Muchos siervos de Dios tal vez son como yo, que no lo conocen ni en su casa. Bueno, obviamente en mi casa sí me conocen, pero ya saben a lo que me refiero. Muchos siervos de Dios no son los más populares, ni los más ricos, ni los más conocidos, pero hacemos el trabajo, le predicamos a Cristo. Amén. Predicamos el Evangelio porque creemos, porque conocemos, porque entendemos, porque tenemos esa fe en el corazón que en Cristo hay salvación y que todo aquel que cree en Él no se perderá, más tenga vida eterna, y que Dios nos dejará avergonzado a cuanto en Él creen. Amén. Por esto es importante el trabajo del predicador, del pastor, del evangelista, del maestro. Por eso es tan importante, hermano. No desprecien a aquel que te venga a decir palabra de Dios, porque tú no sabes si Dios lo está usando para cambiar tu necio corazón, tu duro corazón. Amén.
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Fíjense bien lo importante que es la predicación del Evangelio. Sin la predicación del Evangelio nadie se salvaría, hermano. Por eso es que la salvación de Dios es tan perfecta y tan, o sea, tan asombrosa. Porque Dios puede, como yo le dije, convencernos por otros medios, envía ángeles a que nos hablen. No, Dios sí existe, Dios es leal, Él me envió. No, pero Él en su poder, en su soberanía, en su omnisciencia, envía a hombres débiles, a hombres imperfectos como tú y como yo, a predicar esta palabra que da vida, que salva, que renueva, que es la única que nos puede ayudar a ser parte del pueblo de Dios. Amén. Dios ha escogido que nosotros, sus hijos, seamos los predicadores de la palabra de Dios. Nosotros, su pueblo, seamos los que llevemos al mundo el mensaje de Cristo. Dios ha escogido usar a los débiles para avergonzar a los fuertes, usar a los necios para avergonzar a los sabios, usar a lo que no es para avergonzar a lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia, sino que todos reconozcan que la gloria en la salvación es del Señor. Amén, gloria a Dios. Porque yo no soy nadie sin Cristo. Porque yo no podía ni siquiera leer sin Cristo. No podía entender esta palabra sin Cristo. No podía hacer nada sin Cristo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy en Cristo Jesús. Amén. Y, ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito. Mira, hermano, así como Dios envió a su apóstol, a su Hijo amado Jesucristo, así Cristo nos envió a nosotros, a sus dos apóstoles primeramente, como ovejas en medio de lobos. Dice, nosotros somos enviados de Cristo, como Cristo es enviado del Padre. Cristo fue enviado ¿a qué? A predicar la nueva buena de salvación. Nosotros fuimos enviados por Cristo ¿a qué? A predicar la nueva buena de salvación. Porque si no, sin esa palabra viva, eficaz, poderosa, nadie se salvaría. El pueblo de Dios no se podía salvar sin la palabra de Dios, sin el Evangelio de salvación. Por eso es tan importante el trabajo que hacen muchos hombres de Dios, que como yo le dije ahorita, no somos los más conocidos, no somos los más famosos, no somos los más queridos, pero somos hijos de Dios que hacemos la voluntad del Padre, del Hijo de Dios que nos envió, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es que prediquemos el Evangelio de salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación de todo aquel que primeramente de judío y también de griego. Amén, gloria a Dios. A su nombre. Fíjense lo que dice la Escritura. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena. Fíjense bien. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermano, ¿y por qué ahí dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? ¿Acaso que estamos en guerra? Bueno, déjenme decirle algo. Si tú no estás en Cristo, si tú no has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, tú estás en guerra con Dios. Tú estás en guerra con Dios, sino que en Cristo para salvación y vida eterna. Tú eres enemigo de Dios por naturaleza, aunque tú no lo sepas. Entonces aquí dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Por qué? Porque nosotros que predicamos la palabra,
predicamos un evangelio de paz, de salvación y de paz. De paz para con Dios. Porque así como Dios estaba en Cristo, reconciliando al hombre consigo mismo, Cristo está en nosotros, reconciliando al hombre con Dios. Nosotros somos embajadores del reino del cielo. Nosotros somos embajadores de paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios somos pacificadores. Los hijos de Dios somos mediadores que por la gracia de Dios buscamos que Dios se reconcilie con el hombre o buscamos reconciliar al hombre con Dios mediante el Evangelio. Amén. Por eso que dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian la buena nueva. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque son buenas nuevas. Porque es sencillo, hermanos. La buena nueva nos dice que Dios, a pesar de lo que el hombre le ha hecho, a pesar de que el hombre ha estado en guerra con Dios desde que cayó de su gloria en el huerto de la gente, Dios ha decidido reconciliar al hombre consigo mismo mediante Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que hacemos los hijos de Dios. Hacemos lo que Cristo hizo. Cristo estaba reconciliando al mundo con Dios. Y Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Nosotros, los predicadores, los pastores, los maestros, los ancianos, los miembros del cuerpo de Cristo, tenemos esta encomienda. Tenemos todos el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores de paz. Somos embajadores de buenas nuevas. Amén, gloria a Dios. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Claro, fíjense bien, que ya de los tiempos de Isaías, Dios sabía que no todos iban a creer en el Evangelio, que no todos iban a creer en su amado Hijo, que no todos se iban a refugiar en Él para salvación y para no pasar vergüenza eterna. Amén. Ya Dios lo sabía, ya Dios sabía desde la eternidad que muchos no iban a escuchar el mensaje de Cristo y que de esos muchos iban a ser precisamente del pueblo de Israel. Es más, los que más se le pusieron a Cristo y a los apóstoles fue el pueblo hebreo. Los que se lo pusieron con más fuerza, más intensamente, fueron los israelitas, que hasta mataron al Señor de gloria. Entonces ya Dios sabía eso, 750 años antes de Cristo lo declaró por el profeta Isaías. ¿Quién ha creído en nuestra anuncio? Dios sabía que como en el tiempo de Ezequiel, su hijo Jesús iba a ser enviado a un pueblo duro de servir, a un pueblo donde la gran mayoría lo iba a rechazar. Amén. Dios sabía, porque Dios conoce el corazón del hombre. Amén. Dios conoce el corazón del hombre natural caído. Amén. Así que no todos obedecen al Evangelio. Algunos rechazaron a Cristo, algunos lo llamaron loco, algunos lo llamaron demonio, algunos creían que era un maestro, un buen hombre, un hombre sabio, sí, que era un buen hombre, pero pocos
pocos creyeron en Él como el Hijo de Dios. Pocos creyeron en Él como su Salvador, como su Señor. Amén. Entonces ya Dios sabía el comportamiento, ya Dios sabía del mal comportamiento que iba a tener su pueblo Israel. Ya Dios sabía del rechazo que iba a experimentar su hijo de su pueblo Israel. Ya yo lo sabía antemano. Así que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Amén, hermano. Todos los que rechazaron a Cristo, los que lo llamaron loco, los que lo llamaron demonio, los que llamaron, bueno, todos esos locos, los fariseos, por ejemplo, que lo llamaron, que le dijeron que hacía poder, que hacía milagros por el poder del príncipe de los demonios, que Jesús echaba fuera a demonios por el poder del príncipe de los demonios. A eso me refiero cuando digo que los llamaron demonios. Todos esos locos, hijos del diablo, mentirosos, blasfemos, impíos, todos esos no tenían fe, no tuvieron fe para la salvación, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ellos no creyeron en la palabra de Dios que salía, que fluía, que provenía continuamente de mi Señor Jesús. Jesús estuvo 3 años y medio predicando, haciendo milagros, sanando enfermos, limpiando leprosos, dándole vista a los ciegos, echando fuera demonios por doquier. Y ellos no creyeron, ellos creyeron que él echaba poder, que él echaba demonios con el poder del demonio. Amén. Entonces, ellos no tenían fe, ellos no tenían lo más importante, la fe que te justifica, la fe que te hace gusto delante de Dios. Ellos no la tenían. ¿Por qué? Porque no creían en la palabra de Dios que salía por la boca de mi Señor Jesús. Y al no tener esa fe que te lleva a ver a Jesús como Señor y Salvador, al no tener esa fe que te lleva a decir, Jesús es mi Señor, murió y resucitó por mí al tercer día, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí, y pronto volverá. Amén. Al no tener esa fe, si tú no tienes esa fe, es porque verdaderamente no has creído en la palabra de Dios. Es porque tal vez has leído la Biblia, pero la has leído como un libro cualquiera, pero la has leído por leerla, pero la has leído y no la has entendido, y por ende no tienes fe genuina en ti. Cuando yo digo fe genuina, es fe salvadora. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Recordemos que a Dios le agradó que dar su justicia, la justicia que viene de Dios, no por las obras de la ley, sino por la fe. Ahora, ¿se recuerdan? Ahora la justicia de Dios es manifestada aparte de la ley. ¿Y por dónde es manifestada la justicia de Dios? Por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Pero si no oyen la palabra, no pueden tener fe. Y si la oyen y no la creen, tampoco van a ser salvos. Entonces, por eso es muy importante, hermano, que los hijos de Dios nos aboquemos día tras día a predicar el Evangelio donde no hay verdad, a predicar el Evangelio creyendo y conociendo que el Evangelio es el único que tiene poder para salvar al hombre de sus pecados, a predicar el Evangelio conociendo y creyendo que solo Cristo salva, que solo Él da vida y que solo Él es Señor de señores. Aboquémonos, hermanos,
hermanos, a predicar día tras día la palabra de Dios para que Dios obre en los corazones de aquellos que creen, dándoles verdadera fe y salvación y vida eterna. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y la fe genuina produce justificación y salvación. Entonces, no nos cansemos de predicar la palabra de Dios. Mira, hermano, es impresionante, ¿verdad? Es impresionante cómo por las redes sociales, por YouTube, hay cada loco, hermanos, que dicen cada disparate, que dicen cada tontería, que hacen de todo tipo de shows en los altares, pero nunca predican la palabra de Dios. Es impresionante, hermano. Por eso es que no podemos callar, por eso es que tenemos que seguir predicando el Evangelio, por eso es que tenemos que seguir cumpliendo la gran comisión. Porque si el diablo está obrando por medio de su ministro, Dios está obrando por medio de sus hijos, proclamando el verdadero mensaje de salvación. Solo en Cristo hay salvación. Amén. Solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el Evangelio que es la buena nueva de que Cristo vino como hombre, de que Cristo murió, pero resucitó al tercer día para darnos vida y vida eterna. Todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, los exhorto a no dejar de predicar la palabra, porque fíjense lo que dice, lo que leímos en el versículo anterior. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y si nadie la predica, hermano, y no tienen fe, ¿cómo se van a salvar? Y también dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, prediquemos el consejo de Dios, prediquemos lo que dice la Escritura. No prediquemos tonterías, ni cuestiones que no edifican, ni testimonios propios, porque eso no salva ni ayuda a nadie. Prediquemos el Evangelio, que es el poder de Dios, para la salvación de todo el que quede. Amén. Vamos a seguir, hermanos. Ok. Ajá. Pero digo, no voy antes bien, por toda la tierra, han salido de ellos y hasta los fines de la tierra, ¿verdad? Ok. Vamos un momentico al versículo anterior. Fíjense que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero ¿cuál fe? La fe salvífica, hermano. Porque la gente tiene fe en todo. Unos creen en la ciencia, otros creen en los hombres. Pero la gente cree, hermano. El hombre fue creado por Dios para creer. ¿Amén? La gente cree que en María, que en Santiago Loco ahí, que en San Benito. La gente cree, pero esa fe, esa gente que cree en cualquier tontería, no la va a salvar. Es la fe en Jesucristo la que justifica y la que salva. Y es la fe en Jesucristo un don, un regalo de Dios para todo aquel que se salva. Amén, gloria a Dios. Ok. Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces, perdón, esto es parte de lo que yo venía diciendo, hermano. Nadie va a poder decirle en el día del juicio, no, yo no escuché el Evangelio. Así, no,
yo no escuché el Evangelio, a mí nunca me llevó eso. A mí nadie me predicó el Evangelio, nadie, absolutamente nadie. Le va a llegar a Dios el día del juicio y le va a contar ese cuento chino. Nadie, hermano. Nadie, porque Dios no puede ser culado, lo que el hombre sembrare, eso se hará. Nadie va a tomar a Dios por bobo, ni le va a decir, Señor, pero que nadie me predicó el Evangelio. Nadie va a poder decir eso. Y el que lo diga va para el infierno por mentiroso. Amén. Entonces no hay excusa. Dice, por toda la tierra, por el Evangelio, desde los tiempos de los apóstoles, fue predicado y esparcido por toda la tierra. Y aún hoy en día, y mucho más hoy en día, con el avance de la tecnología, a cuántos países, cuántas ciudades, cuántos estados no ha alcanzado el Evangelio. Entonces no van a tener excusa y van a decir, no, que yo no sabía. No. Y fíjense lo importante y trascendental que es la predicación del Evangelio. Por eso es que Cristo manda a predicar el Evangelio a toda criatura, porque todo hombre tiene la misma necesidad, sea judío o griego, de salvación. Todo hombre tiene la misma necesidad de vida eterna. Todo hombre no que tiene la misma necesidad, todo hombre necesita el Evangelio para salvación, porque todos sin Cristo están bajo condenación. Entonces por eso el Evangelio tiene que ser global, tiene que ser predicado en todo el mundo. Amén. No todos van a creer, sí, como lo dijo aquí. Como lo dijo el profeta Elías, Señor, pero ¿quién va a creer en nuestro anuncio? ¿Quién va a creer en el anuncio de ellos? No todos van a creer, pero todo aquel que tenga fe en Cristo será salvo. No importa si es griego, judío, chino, blanco, negro, africano, esclavo, libre, pobre, rico, huérfano o tiene cuatro padres. Amén. Por dar algún ejemplo. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo, que hermano. Ya Moisés había dicho que Dios iba a provocar a cero a Israel por un pueblo que no era pueblo. Tal vez con el fin, hermanos, de que algunos israelitas, viendo la fe de los gentiles, se conviertan también. Amén. Tal vez con mira a eso, pero y también creo que hay una palabra, hermano, que dice el Señor que como ellos provocaron a hacerlo a Dios con ídolos, Él lo iba a provocar a hacerlo a ellos con un pueblo que no era pueblo, hablando de los gentiles. Esta misma palabra que dijo Moisés, que se la dejo, es decir, no sé la cita bíblica, ¿sabes? Pero fíjense que ya Dios tenía en su mente salvar también a los gentiles. Y Dios tenía en su mente usar la salvación de los gentiles, tal vez para ver si algún judío, celoso de lo que Dios está haciendo con los gentiles, también se volvía a Dios como un gentil. Eso puede ser una de las razones por las cuales Dios provocó hacerlo a su pueblo con el pueblo gentil. Y la otra es, como yo le dije, como ellos provocaron hacerlo a Dios con dioses de palo, de yeso y de cartón, Dios los provocó a ellos hacerlo también con los gentiles. Amén. Pero esto lo hace Dios tal vez para que algunos de los judíos alcancen la salvación. Amén. Con un pueblo
insensato os provocaré a ira. Isaías dice, resueltamente, o un pueblo insensato lo provocará a ira. Claro, porque los gentiles, anteriormente, hermano, los gentiles eran personas que vivían la vida loca, es decir, que tenían, no sé, los del pueblo de Canaán, pues los de aquella región, los que lo daban a Israel, ellos tenían muchos dioses, tenían prácticas abominables, sacrificaban a los hijos, a los dioses paganos, los quemaban en fuego, que se hacían cualquier clase de barbaridad y pecados. Por eso que dice, un pueblo que antes era insensato, os provocaré a ira. Con un pueblo que era insensato, os provocaré a ira. A nosotros, hermano, con un pueblo que era insensato. ¿Quién era el pueblo que era muy insensato? Nosotros. ¿Por qué éramos insensatos? Bueno, porque no conocíamos a Dios, éramos huérfanos, no teníamos Dios en el mundo, andábamos como locos, desenfrenados en nuestras pasiones y deseos, éramos insensatos, porque no sabíamos que no estábamos siendo mal nosotros mismos, no sabíamos que lo que hacía, que por esos pecados que cometíamos Dios nos podía guiar directamente a la paila. Entonces, por eso éramos insensatos, porque vivíamos una vida sin Dios y sin el temor de Dios. Él está hablando de nosotros, los que no somos gentiles. Eso éramos un pueblo insensato, más sin embargo, Dios estableció, o Dios, a pesar de que éramos insensatos, tuvo misericordia de nosotros, no nos dejó en estado y nos dio fe en Cristo Jesús para que tuviéramos vida eterna. Y por medio de nosotros también hizo que su pueblo tuviera sello. Amén. Y sanidad. Amén. Fui hallado de lo que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Amén. Fui hallado de lo que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Otra vez podemos ver que nosotros, los gentiles, que nosotros, que no buscábamos a Dios, lo hallamos, o mejor dicho, Él nos halló, Él nos dio la fe, Él nos dio la salvación, porque todo es por gracia, por Cristo, por medio de la fe. Pero nosotros no queríamos, pero Dios sí, porque ya tiene un plan con nosotros. ¿Sí? Él te iba a dejar llegar por nosotros. Es más, Él iba, Dios fue el que propició ese encuentro. Mi Señor Jesús dice claramente, yo tengo ovejas en otro redil, a esta también he de llamar, y ellas oirán mi voz, y vendrán y me seguirán, y habrán un solo rebaño dirigido por un solo pastor. O sea, ya mi Señor Jesús estaba anunciando lo que el profeta Isaías estaba anunciando. Dios tiene un remanente fiel, escogido por gracia, también en las naciones gentiles. Muchos gentiles serán llamados hijos de Dios. La que no era amada será llamada amada. Los que no me conocía, a eso me lo voy a revelar. Tenemos el caso, por ejemplo, de Cornelio, el centurión Cornelio, un gentil, un romano, y fue el primer gentil que tuvo la dicha, el privilegio de que Dios derramara sobre él su Espíritu Santo. Y ahí Pedro se dio cuenta, hermanos judíos, ahora sí tenemos que darnos cuenta de que Dios no hace acepción de personas, porque Dios le ha dado a los gentiles el mismo espíritu que nosotros.
el Espíritu Santo, la misma unción de nosotros, los judíos que creemos en Cristo, se la da a los Dios, a los gentiles que creen en Cristo. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y se ha manifestado Dios a nuestras vidas. Ahora Dios tiene un remanente fiel en todas partes del mundo. Ahora, como dice esta palabra, el Evangelio se ha esparcido por todo el globo terráqueo y Dios tiene seguidores, o Jesús tiene seguidores, y Dios tiene hijos de Dios, hijos de Él, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, en todas las naciones, en China, Corea, en Pakistán, en todas las naciones, hasta las naciones más difíciles, hasta las naciones que más se oponen al Evangelio, hasta las naciones que matan a los predicadores, hasta allí hay pueblo de Dios, hasta allí hay hijos de Dios. Porque como dice la Escritura, el Evangelio fue predicado en todas las naciones, en todo el globo terráqueo ha sido predicado el Evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios se iba a manifestar también a aquellos que me dan pueblo. Dios se iba a manifestar a aquellos que no lo buscaban. ¿Pero por medio de qué? Del Evangelio. Así como Dios se manifestó a Israel por medio de su Evangelio, a través de su Hijo amado. Amén. Sí mismo se nos manifestó a nosotros, que ahora habemos creído y somos llamados hijos de Dios. Así que la importancia del Evangelio es trascendental. Sin el Evangelio nadie sería salvo. Amén. Pero acerca de Israel todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y conquistador. Pero acerca de Israel todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y conquistador. Bueno, eso lo puede dar Pablo de Equipo. Si no, ya para terminar, si vamos al libro de los Hechos, vemos como Pablo tenía este modus operandi. Él llegaba a una ciudad, se iba a una sinagoga judía de esa ciudad y predicaba ahí a los judíos. Y los que hemos leído el libro de los Hechos, que gloria a Dios tuvo el privilegio de predicar completito, sabemos que los gentiles creían en cantidad y los judíos, y por otra parte los judíos perseguían a Pablo en cantidad. Ven a contarte, los judíos, que deberían ser los que creyeran la palabra, no creían en Pablo. Por eso aquí dice que Dios, pero que Dios había dicho acerca de Israel, o Isaías había dicho acerca de Israel, o Dios había hablado por medio del profeta acerca de Israel, que todos los días, Dios extendía a su favor a un pueblo duro de servir y retratador. A ver, a un pueblo rebelde y conquistador. Entonces, esta verdad profética que Dios habló por medio del profeta Isaías, la podemos ver claramente en el libro de los... Bueno, en la vida de mi Señor Jesús la podemos ver completamente. Y en el libro de los Hechos, en la vida del apóstol Pablo, la podemos ver completamente. Como un Pablo iba haciendo milagros, señales, prodigios, y como los judíos lo iban persiguiendo para matarlo. Como los gentiles se convertían en multitudes y como los judíos perseguían a Pablo para matarlo. Como los judíos, los gentiles, por lo menos en lista, se convirtieron en multitudes y como los judíos apoyaron a Pablo para matarlo. Ahí vemos que eso se cumple, hermano. Que Dios extendió su brazo amoroso para con su pueblo Israel, pero el pueblo Israel era un pueblo rebelde.
y conquistador. En cambio, los gentiles sí hallaron a Dios por medio de la fe que hay en Cristo Jesús. Y no lo estaban buscando, pero Dios sí lo buscó. Y no lo estaban llamando, pero Dios sí lo llamó. Y no lo estaban, pero Dios sí lo hizo por ellos. Amén. Amén, hermano. Y ahora nosotros somos llamados hijos del Altísimo, al igual que los judíos que creen en Cristo. Amén. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos. Si creen en Cristo son hijos de Dios, pero si no creen, no lo son. Si creen en Cristo son salvos, pero si no, no lo son. Así sean judíos. Amén. Entonces, gloria a Dios por ese tan hermoso y perfectísimo plan de salvación que tenía previsto el rechazo de sus hijos, pero tenía incluido a un pueblo que no era pueblo, a una persona que no lo buscaban, a una persona insensata, para salvarlos a todos de sus pecados y darles vida eterna. Darles la vida eterna a ellos que a muchos de su pueblo no le iba a poder dar por rebeldes y conquistadores. Así que le damos gracias a Dios Padre en Cristo Jesús por el tesoro del Evangelio, por la salvación que viene de Dios, porque ahora nosotros creemos en el Evangelio y somos salvos en la ira de Dios. Le damos gracias a Dios por haber cumplido sus promesas, por haber cumplido su palabra, por haber cumplido y por haber sido fiel a su palabra y haber hecho con nosotros lo que Él había dicho, manifestarse a nosotros por medio de Cristo para que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna. Gracias a Dios por ser fiel y veraz. Gracias a Dios por ser fiel a tu palabra. Por eso nosotros estamos hoy en Cristo y somos salvos de vida. Le damos gracias, mi Dios de Israel, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga, amigo, Dios lo bendiga. Guarde que el Señor, mi Dios de Israel, haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, que mi Dios y Padre alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo el pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice amén y amén. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana, si el Señor así lo quiere y me lo permite, en el nombre de Jesús. Amén y amén.